1955 fue decisivo para la historia argentina porque ese año hubo un golpe cívico-militar que puso fin al segundo gobierno de Juan Domingo Perón y abrió una era caracterizada por la proscripción del peronismo y por una vida política controlada de manera directa o indirecta por los militares. Para llegar a ese golpe del 55 hubo una larga serie de enfrentamientos previos. Para las Fuerzas Armadas estaba mal la política social que el peronismo llevaba adelante, mientras que para la Iglesia Católica el gobierno había invadido áreas en las cuales ella solía tener una fuerte influencia, como por ejemplo la educación. Para ese momento, las iglesias de todo el país se habían convertido en lugares de reunión y agitación antigubernamental. El 8 de junio de 1955, en Buenos Aires, hubo una gran procesión para celebrar Corpus Christi que fue desde la Catedral hasta el Congreso Nacional y que terminó con incidentes. Unos días más tarde, el 16 de junio, unos aviones militares que sobrevolaban el centro porteño atacaron súbitamente la Casa Rosada y sus alrededores con el fin de matar a Perón, y una de las primeras bombas que lanzaron cayó en Plaza de Mayo y mató a unas 50 personas, entre ellos varios escolares que estaban allí. Enseguida la CGT convocó a los obreros a defender al gobierno y los primeros que llegaron a su sede recibieron armas para pelear. Sin embargo, Perón, que estaba a salvo en el Ministerio de Guerra, llamó a la CGT y pidió que nadie fuera a la plaza para evitar una masacre. Finalmente, más tarde, los rebeldes se rindieron, pero antes causaron la muerte de unas 300 personas. En respuesta, esa noche, grupos peronistas incendiaron la catedral, la curia y 6 iglesias del centro porteño. Lejos de terminar, el conflicto recién está empezando. Para vencerlo, solamente necesitamos una Argentina unida. Necesitamos terminar con los traidores. Desde 1945, el peronismo fue asociado por sus adversarios al fascismo. La defensa de la comunidad organizada, como una forma de corporativismo, la intervención del Estado en la economía, la presentación del movimiento como una tercera posición, esto quería decir que no era ni democrático liberal, ni comunista, la identificación del movimiento con los valores nacionales, eran los elementos que la oposición usó para asociarlos. Sin embargo, fue en 1955, con la Revolución Libertadora, que se terminó por identificar a Perón y a su movimiento con el nazifascismo totalitario. Ese golpe había sido impulsado y apoyado por un heterogéneo grupo que lo que llamaba era a liberar la sociedad del peronismo. Este grupo estaba integrado por socialistas, comunistas, radicales, nacionalistas, católicos y conservadores. Y todos ellos, en lo que estaban de acuerdo, era que el peronismo había perseguido a la oposición, había atacado a los intereses y valores culturales de las clases más establecidas e impulsaba un estilo que era rebelde y que era contrario a las instituciones republicanas. Su diagnóstico consistía en que había que terminar, como fuera, con el fenómeno peronista. Este intento por desperonizar la sociedad resultó todo un fracaso. Tuvo como resultado una mayor polarización de esta misma sociedad en torno a esta división antagónica entre peronistas y antiperonistas. Una división que dejó su marca en la cultura política argentina. ...1955 fue un año clave en la Guerra Fría en Europa. Se producía la reunificación de Alemania Occidental, que unía las tres partes que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo control de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Es decir, este se transformaba en un Estado independiente, separado de Alemania Oriental, bajo la órbita de Moscú. Ese mismo año la Unión Soviética logró lanzar la bomba de hidrógeno transportable, dando un paso clave en la carrera nuclear por lograr un desarrollo más avanzado que Estados Unidos. También en el 55 se produjo la famosa conferencia de Bandung, en Indonesia, que dio inicio al movimiento de los países no alineados, es decir, los países de Asia y de África, que planteaban una suerte de tercera vía de política de no alineamiento ni con Moscú ni con Washington. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revancha. A mediados de la década del 50 se produjo una paulatina transición de una primera a una segunda etapa de la industrialización. La diversificación y profundización de la industria ya se había intentado durante el segundo gobierno de Perón, en el marco del segundo plan quinquenal. Después del derrocamiento de Perón en el 55, los gobiernos de la denominada Revolución Libertadora y sobre todo el gobierno de Frondizi retomaron esta idea de profundizar la industrialización. Y como los ingresos por exportaciones no alcanzaban para financiar las importaciones necesarias para esta profundización industrial, el gobierno de Frondizi le dio un papel central al capital extranjero, al que consideraba decisivo no solo para aportar inversiones, sino también conocimiento técnico y productivo.
Esto se tradujo en una nueva ley de inversión extranjera que le dio numerosas ventajas a estos capitales. Y también se estableció una nueva relación con los organismos internacionales de crédito, especialmente el Fondo Monetario Internacional. Todo esto implicó el desarrollo de planes de ajuste, lo que además se sumó a la ofensiva desarrollada desde el 55 en adelante para elevar la productividad del trabajo, para lo cual se consideraba muy necesario limitar el poder que la clase trabajadora y las organizaciones sindicales habían logrado adquirir entre el 45 y el 55. En este contexto, entonces, que se produjo el paso del predominio de industrias livianas, como la textil o las industrias de alimentos, a pesadas como las metalmecánicas, la química, la automotriz. Y así se pasó a una nueva etapa en el desarrollo industrial en la Argentina. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Después del bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, Perón quedó muy debilitado. La cúpula del ejército le impuso una política de conciliación que él abrazó inmediatamente, pero la oposición en ese momento no quería consenso y la tregua fracasó y empezaron a presionar para que cayera el gobierno. Entonces el presidente cambió radicalmente su posición e impulsó a las masas peronistas en contra de sus adversarios. El 31 de agosto dijo que iba a renunciar y la CGT convocó un acto para pedirle que no lo hiciera. Esa noche, ante una multitud en Plaza de Mayo, el presidente pronunció un famoso discurso en el cual anunció que por cada peronista que cayera, caerían 5 opositores. Sin embargo, unos días más tarde, el 16 de septiembre, el general Leonardi dirigió un golpe de Estado que resultó exitoso y obligó a Perón a irse al exilio. Más tarde, el 23 de septiembre, mientras la CGT le pedía calma a los obreros, una gran multitud se volvió a reunir en Plaza de Mayo, pero esta vez para celebrar el triunfo del golpe, al que llamaron la Revolución Libertadora. Así, 1955 fue un año decisivo porque dio inicio a un largo periodo de 18 años de proscripción del peronismo. Es decir, que el movimiento mayoritario de la política argentina quedaba prohibido legalmente. Esto generó toda una serie de respuestas populares y de resistencias que eventualmente, después de unos años, llevarían a la espiral de violencia política de las décadas del 60 y del 70. Buen día, señora. ¿Qué tal, che? Che, ¿sabés con quién te comparan a vos? Con Goebbels, señora. Ah, ¿lo sabías? Hay pocas cosas que yo no sepa, señora. ¿Ah, sí? Entonces decime, ¿quién carajo era Goebbels? El jefe del Ministerio de Información Pública y Propaganda del Tercer Reich. ¿Qué, el ministro de propaganda de Hitler? Así es, señora. Entonces, si vos sos Goebbels, Perón es Hitler. Eso se empeña en decir la oposición, señora. ¿Y yo quién vengo a ser? ¿Tenía mujer Hitler? Se llamaba Eva Braun, señora. Mira vos. Eva, como yo. Con esas semejanzas, el chiste es la oposición, señora. Pero mira qué piolas que son. Así que vos sos Goebbels, Perón es Hitler y yo soy Eva Braun. O sea, somos todos nazis acá. Eso piensa la oposición, señora. Si piensan tantas boludeces, les vamos a ahorrar el trabajo de pensar. Y sobre todo de decir lo que piensan. Controlamos todas las radios. También los principales diarios. Los principales. Pero no todos. No todos, señora. La prensa no. Todavía no. ¿Y qué esperás? ¿O te volviste democrático? Pasado mañana nadie va a leer la prensa, señora. Sos rápido, ¿eh? Es fácil. Ni leyes ni nada. Es una simple cuestión distributiva. No. Pero igual podemos tener problemas en el Congreso. Necesitamos a alguien inteligente que nos defienda bien. Yo sé que ese diputado Cook hace rato ya que viene trabajando un proyecto para cerrar la prensa. El diputado Cook es comunista, señora. ¿De cuándo comunista? Sí, de los nuestros. Señora, mi subsecretaría se ocupa también de vigilar a los peronistas. Sobre todo los peronistas. Como dice el general, todos los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. No jodas, Paul. Cook no es comunista. ¿Qué es el peronismo entonces? ¿Un cambalache? Vos sos nazi, Cook es comunista. Yo no soy nazi, señora. Pero Cook es comunista. De este modo, señores,
Cuando ellos invocan la libertad de prensa, no hacen más que clamar por el derecho que tiene el imperialismo de aumentar la monstruosa desigualdad entre países opresores y países oprimidos. El diario La Prensa es un secuaz nacional del mercantilismo capitalista, de los monopolios que nos ahogan. Por eso, y para terminar, quiero ser absolutamente claro. Nosotros estamos en contra del diario La Prensa. Más allá de cuál sea la resolución legal de este conflicto, en nada variará esta cuestión. Somos enemigos del diario La Prensa y el diario La Prensa es nuestro enemigo. Nada más. Tiene razón Paul. Sos más comunista que Stalin, vos. Soy peronista, señora. Pero no todos los peronistas somos iguales. Su amigo Paul y yo, por ejemplo, tenemos poco en común. Te lo agradezco. Nadie lo hubiera hecho mejor que vos. Che, no me pediste permiso para empezar. Tampoco le pedí permiso para decir todo lo que dije en el Congreso. No, bueno, pero eso fue algo que te pedí yo. Pero no me dictó las palabras, señora. Yo elegí los conceptos, el tono. Además, no creo que sea bueno pedirle todo el tiempo permiso a los que mandan. Ni siquiera a alguien como usted, a quien yo respeto tanto. Tenés una idea rara del respeto vos, ¿eh? A veces lo identifico con la desobediencia, nunca con la sumisión. Te va a ir muy mal en el peronismo, entonces. Es un movimiento de chupamedias alcahuetes, si querés que te diga. Yo tengo mucho que ver con eso. A mí me revienta que no piensen como yo. ¿No tendrán razón los Contreras, che? ¿No seré una dictadora? Nuestros enemigos se llenan la boca con la palabra democracia. Pero creo que si nos derrocaran, no van a ser muy democráticos con nosotros. Señora, Paul y yo coincidimos en querer cerrar el diario La Prensa. Pero él lo quiso hacer porque quiere que el peronismo sea una dictadura. Yo quiero que el peronismo sea una revolución. Ahora, usted me pregunta si no será una dictadora, como dicen sus enemigos. Escúcheme bien, señora. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no es una revolución, entonces es una dictadura. Y nada más. Apenas eso. Lamentablemente eso. Bueno, como el jueves es el Día del Periodista, yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes, no quiero llamar periodistas a los que cobran para hacernos pedazos, para destruirnos, para ensuciarnos con sus bocas sucias. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Entonces, preparé para leer hoy una carta cortita que Rodolfo Walsh, nuestro gran periodista, después de Mariano Moreno, creo que él fue lo máximo, le hizo a su hija Vicky. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión. Cuando empezaron a transmitir el comunicado, escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y a Pablo, era mi hija, y suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, cuando vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el mundo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido
y has combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste. Te quise. El día que te mataron, cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír otra vez. No podré despedirme. Vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu lucha, tu corta, dura y maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego, poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy, en el tren, un hombre decía: sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Emocionante las palabras de Rodolfo Walsh, dedicadas a su hija Victoria, Vicky, periodista además, ella brutalmente asesinada en la calle Corro. Allí fue donde No lo asesinaron, se mató ella. Ella dijo: nosotros no morimos cuando ustedes quieren, cuando queremos nosotros. Me tocó a mí ser joven como ustedes y militar. Este viernes 1 de mayo se cumplen 40 años de un momento trágico en nuestra historia del peronismo, que fue el desencuentro de Perón con los jóvenes. Un desencuentro que yo lo viví muy cerca también en la juventud y en la facultad, cuando me peleé con varios compañeros, porque era una de las que sostenía que la conducción de Perón no podía discutirse y que no podíamos enseñarle a quien había conducido al pueblo desde el año 45 y desde el exilio a todos los triunfos, más allá de los aportes que esa juventud había hecho para el retorno de Perón a la patria, indiscutible. Pero siempre hay que acordarse de una cosa: los responsables del cambio son los que quieren el cambio. Nunca podemos echarle la culpa a los que no quieren el cambio de que nos hagan equivocar. Por eso tenemos la obligación de no equivocarnos. Tenemos la obligación de comprender, a salir a difundir nuestra tarea de que nuestros jóvenes sean conocidos, que no sean estigmatizados. Aquel desencuentro fue trágico para el peronismo, pero fue más trágico para el país, porque permitió después que durante décadas, salvo breves interregnos, la juventud no se acercara a la política. Lo hizo con el advenimiento de la democracia, pero rápidamente, por hechos que son de público y notorio conocimiento, se perdió aquello también. Y nosotros, a diferencia de otros movimientos políticos, hemos logrado que miles de jóvenes se incorporaran a la política, no desde un movimiento, desde un gobierno que recién empieza, sino desde un gobierno que va a cumplir 11 años de gestión el próximo 25 de mayo.
Yo les contaba que discutía con algunos compañeros con los cuales terminé peleada. Muchos de ellos no están, porque, bueno, se discutía la conducción de Perón. Esto era ni más ni menos. Y más allá de personajes, y más allá de determinadas cosas, la historia marcaba claramente que la intención, fíjense, si uno lee el plan económico de José Gelbar, era un plan francamente transformador y casi les diría revolucionario. Sin embargo, desde nuestras propias filas se lo acusaba de burgués y de pequeño burgués. ¿Te acordás, Parrilli, no? Vos te acordás. Vos, Cuervo, no digas nada porque no existías. Pero fíjense lo que son las cosas. Fíjense lo que son las cosas. Y muchas veces, cuando por ahí nos quieren correr por izquierda, porque hay una característica siempre en el peronismo. Al peronismo siempre te quieren correr por izquierda y por derecha. Bueno, cuando te quieren correr por derecha y por izquierda, es porque, quédense tranquilos, estamos exactamente en el lugar que tenemos que estar. Es una fórmula que no falla. Es una fórmula que no falla. Yo siempre lo comparo eso con el termómetro. Cuando vos tenés fiebre o no tenés fiebre. Pones el termómetro. Si la derecha dice que sos un intervencionista, estatista y no sé qué otros istas, como he escuchado decir en un acto el otro día al que nos acusaron casi de pertenecer a una organización armada, y del otro lado, de los que presuntamente son los más combativos, los que combaten el capital, pero que nunca les pasó nada, porque aparte, dicho sea de paso, no sirven a nadie. No hay que silbar, porque cuando uno silba no escucha lo que el otro dice y no puede contestar. Mejor es quedarse callado y poder escuchar y poder contestar. Porque, ¿sabés qué? Las peleas y las luchas históricas no se ganan ni con silbidos, ni con abucheos, ni con gritos, ni con insultos. Eso es lo que no se comprendió aquel 1 de mayo. Las luchas históricas se ganan con trabajo, organización y junto al pueblo. Audio Jungle.